Ante todo, quiero aprovechar para felicitar a FUNSEAM por la organización del evento, que yo creo que está siendo extraordinariamente interesante, y darle las gracias en particular al profesor Ramírez Pisco, con el que cuando estábamos hablando de cuál podría ser el contenido de mi intervención, lo que no me dijo es que iba a tener 10 minutos. Posiblemente habría propuesto un título mucho menos ambicioso que el que... Bueno, la otra es decir, oye, que para los que se pregunten que qué pinta ACS rodeado de empresas que realmente sí que son genuinamente energéticas, bueno, tienen esa imagen, lo que quiero decir es que somos proveedores de servicios, que somos contratistas, probablemente de todas las empresas que están en la mesa. Es decir, nuestro papel en este mundo de la energía es ser contratistas, pero cuando miramos qué parte, en el caso de la pata industrial de ACS, que aproximadamente vendemos unos 7.000 millones de euros al año, qué parte de esos 7.000 millones de euros los hacemos en temas que tienen que ver con la energía, nos encontramos con que puede ser así como el 80 o el 90%, o sea que realmente nuestra vida, una parte muy importante de nuestra vida está en el mundo de la energía, y eso nos obliga a equivocarnos lo menos posible en aquello que tiene que ver con dónde puede estar el futuro negocio. Entonces eso nos obliga a hacer reflexiones estratégicas, y quizá hoy pues se trata de compartir con ustedes algunas de las reflexiones que hacemos en ese marco, ¿no? Entonces, no sé si tenemos un para pasar. Voy a pasar esto, a ver. ¿Cómo funciona esto? A ver. Sí. Bueno, entonces, por centrar un poco el tema, voy a referirme exclusivamente al mundo de la electricidad y del gas. Por varios, bueno, y sobre este tema de electricidad y el gas, pues haremos unas consideraciones de si debería tener un enfoque más nacional o más europeo, una breve referencia a cuál es la situación en España, cuáles serían los efectos de un mercado europeo del gas y de la electricidad, cuáles son los obstáculos para que se produzcan esos mercados, qué se debería hacer, y muy rápidamente unas conclusiones. Entonces, a ver si soy capaz de hacer esto muy rápidamente en los 10 minutos que tengo. En primer lugar, ¿por qué electricidad y gas y no otras cosas? Bueno, en primer término, porque suponen aproximadamente en torno al 40% del consumo de energía final, tienen analogías desde el punto de vista logístico, las dos requieren unas redes de distribución y tienen una posibilidad de almacenamiento, pero bastante caro. En ninguna de las dos existe de momento un mercado europeo común, como es el objetivo. Y ambas los dos vectores están muy interrelacionados, es decir, eso tienen una serie de usos, es decir, con el gas se produce electricidad, la electricidad puede sustituir al gas en algunas aplicaciones, ambas, como hemos visto antes, tienen una expectativa de ser utilizados como vectores que entren en el transporte desplazando a otros combustibles, a otros carburantes. Y por último también tienen en común el que están en un proceso de evolución acelerada, por una parte en el mundo del gas, la aparición del gas no convencional, el desarrollo mundial del gas natural licuado, como se ha mencionado también antes, y en el caso de la electricidad, pues por mencionar solo dos, el desarrollo que están teniendo las fuentes renovables y el desarrollo que está teniendo el sistema de transporte de alta tensión en corriente continua, HVDC, que me referiré a él varias veces a lo largo de la presentación. La siguiente tiene que ver con por qué o qué factores puede haber para que pensemos en enfoques nacionales europeos. Y uno de los temas clave es cuál es la disponibilidad y el coste de los recursos renovables y dónde están, ¿no? Renovables y en el caso del gas, de gas no convencional, ¿no? En el caso de las renovables, las dos fuentes que realmente tienen una capacidad decisiva para abastecer las necesidades energéticas o las necesidades eléctricas de Europa son el viento y el sol. Ni la biomasa, ni la hidráulica, por distintos motivos, tienen esa capacidad o ese potencial realmente de suministrar todas las necesidades de Europa. Entonces el viento está donde está, o sea, el viento está por todas partes, pero tiene un problema, como todos sabemos, que es el famoso not in my backyard, ¿no? Es decir, hay una cierta oposición en muchos de los países al viento onshore, al viento en tierra, y en cambio existen importantísimos planes de desarrollo del viento en el mar, del viento offshore, ¿no? Y esas posibilidades del viento offshore, con la actual situación de la tecnología, en términos razonables desde el punto de vista económico, están sobre todo en profundidades relativamente menores, en profundidades de 60 metros o menos, que se producen básicamente en el Báltico, en el Mar del Norte y probablemente en la plataforma continental de la costa francesa, ¿no? donde se concentran realmente los recursos que en este momento se consideran, digamos, razonablemente explotables desde el punto de vista económico.
En cuanto al tema solar, evidentemente la irradiación es mucho mayor en el sur de Europa y en concreto en España, donde tenemos enormes posibilidades, enorme potencial, tanto por irradiación como por disponibilidad de tierra o de terreno adecuado y en cantidad suficiente como para generar electricidad solar para abastecer a toda Europa. En el caso del gas, Europa se autoabastece en menor proporción hasta ahora. Veremos qué pasa con el shale gas. Es muy importante saber cómo vamos a resolver y de qué forma vamos a tratar los aspectos medioambientales y ver si efectivamente conseguiremos tener una penetración del shale gas o utilizarlo en una medida que nos permita al menos aproximarnos a lo que está pasando ya en Estados Unidos respecto de cobertura de sus propias necesidades. Pero en todo caso es evidente que este es un tema en el que hay que prestar una atención enorme. Y por otra parte, pues existen también novedades desde el punto de vista logístico que ahora comentaremos. Es decir, lo que intento simplemente decir es que cuando miramos al conjunto de Europa, pues desde este punto de vista de existencia de recursos, los recursos a nivel europeo son importantes y no tanto a lo mejor a nivel nacional, ¿no? Desde el punto de vista, por ejemplo, de infraestructura logística, que decíamos que la logística es una parte importante de la distribución, de transporte y distribución tanto de la electricidad como del gas. Por ejemplo, aquí se ve que en el caso de importación, de la capacidad que tenemos de importación vía gas natural licuado, la utilización que tenemos de la capacidad a nivel europeo es baja. En cambio, tenemos una red de transporte interior bastante buenas en general, pero como veremos, una capacidad de intercambio, sobre todo de la península ibérica con el resto de Europa, muy débil, lamentablemente. Y en cuanto a almacenamiento, pues como se ve en esta gráfica, la capacidad de almacenamiento estratégico que tenemos en cada uno de los países europeos es muy diferente. O sea, en algunos sitios tenemos, como por ejemplo Alemania, tiene una capacidad de almacenamiento muy importante, mientras que en otros países apenas si existe. También quiero dar la imagen. Por ejemplo, si veis España aquí a la derecha, veis que tiene una capacidad de regasificación muy importante y una capacidad de almacenamiento relativamente pequeña. Es decir, en conjunto de Europa hay una infraestructura posiblemente adecuada, pero si miramos cada uno de los países aisladamente ya no es tan clara esa situación. Refiriéndonos a España hoy día, pues, en el caso tanto del sistema gasista como del sistema eléctrico, podemos decir que en general tenemos, como consecuencia también de la crisis que ha hecho que se reduzca la demanda tanto de electricidad como de gas, nos hemos quedado con un cierto exceso de infraestructura. En el caso del sistema gasista tenemos una infraestructura extraordinariamente buena, yo diría. Tenemos una conexión con Francia que desgraciadamente no es suficiente, por lo que luego veremos, una conexión con Portugal, con Marruecos y con Argelia, y una capacidad GNL muy importante que está infrautilizada. Es decir, que quizá en este caso, como veremos también en el sistema eléctrico, nuestro problema es de interconexiones con Europa. Sistema eléctrico igual, tenemos un exceso de capacidad de generación en este momento, estamos por encima en cuanto a renovables, por encima de objetivos, tenemos todavía un enorme potencial eólico y solar, pero no tenemos suficientes conexiones de momento con Europa. Muy rápidamente paso a algunos comentarios sobre cómo podría afectar a España y Europa el que realmente fuéramos capaces de desarrollar un mercado europeo que se apoyase en la existencia de estas autopistas del gas con suficiente capacidad. Entonces, un tema importante es que algunos de los países del norte de Europa, que no tienen en este momento suficiente infraestructura de gas natural licuado y que están importando sobre todo de países del este, concretamente de Rusia, están con una fuerte dependencia de estos países, podrían diversificar su fuente de abastecimiento y empezar a comprar gas natural procedente de todo el mundo a través de la infraestructura de gas natural licuado de que disponemos en otros países y en concreto en España, ¿no? Asimismo, podrían tener acceso directo por gasoducto al gas argelino a través de los gasoductos que tenemos Magreb y el Medgas, y además esta diversificación del suministro europeo tendría un impacto directo en la seguridad del suministro y también en los costes, ¿no? Y permitiría, por otra parte, replantearse algunas de las inversiones en enormes gasoductos que, en mi opinión, tienen una dudosa contribución a la vulnerabilidad estratégica de Europa, ¿no? Es decir, que un gasoducto de miles de kilómetros que atraviesa por países que tienen una estabilidad cuestionable no parece la mejor manera de diversificar el suministro, ¿no?
Y igualmente en gas natural licuado, es decir, probablemente tendríamos que empezar por utilizar bien lo que tenemos antes de pensar en nuevas inversiones en regasificación, donde tenemos, o había hace, yo creo que esta cifra del 2010, 63 proyectos en la UE 27 para los próximos 10 años, que probablemente, a la vista de las cifras que se ven en esta tabla de utilización de la capacidad actual, quizás no estarían justificados si se dispusiese en Europa de una capacidad de transporte de gas suficiente. ¿Cómo afectaría igualmente la existencia de unas autopistas eléctricas con suficiente capacidad y, consecuentemente, de un mercado europeo de la electricidad a España y a Europa? Y por una parte, podríamos pensar que cada uno de los países europeos podría acceder directamente a la forma de generación renovable que en cada momento sea más económica, con lo cual se reducirían los costes de la sostenibilidad ambiental, ¿no? Esto significaría también una mayor capacidad de integración de renovables e intermitentes a nivel europeo, por un lado por efecto estadístico, es decir, aquello de que siempre sopla el viento en algún sitio de Europa, y por la escasa correlación que hay en la existencia del recurso. Por ejemplo, la probabilidad de que de alguna forma no está ligado estadísticamente la existencia de viento, por ejemplo, en Gran Bretaña, con la existencia de viento en España. Esto permitiría que hubiese como decía, una mayor proporción de renovables en el sistema eléctrico europeo y también reducir las restricciones técnicas a la generación de renovables, lo cual permite también un abaratamiento del recurso de la electricidad de este origen, ¿no? Por otra parte, la existencia de estas autopistas de la electricidad permitiría utilizar de forma conjunta a nivel europeo la potencia existente, tanto de base como, sobre todo, diría yo, la de respaldo. Esto permitiría colocar en el resto de Europa parte de nuestro exceso de capacidad actual en ciclo combinado, haciendo además que algunos de los países europeos se ahorren dinero en invertir en estas tecnologías, en estas nuevas plantas. Y, por otra parte, se podría hacer uso de infraestructura, por ejemplo, de relativamente bajo coste de almacenamiento energético en forma de centrales de bombeo. Y, por último, en un plazo quizá más adelante, España podría, porque tiene un gran potencial, tanto de viento como solar, podría exportar electricidad renovable y también convencional, pero en especial solar y eólica, creando una industria de exportación de energía, en este caso de energía renovable, que jamás lo hubiéramos pensado probablemente hace 5 o 10 años, pero que en este momento me parece perfectamente planteable si existiesen esas autopistas de la electricidad. He puesto aquí un gráfico para que se vea cómo se acomoda a la curva de demanda en Alemania un mix de generación renovable que se compondría con viento offshore, una determinada proporción de viento offshore y una determinada proporción de solar, porque la producción de viento offshore evidentemente varía mucho del verano al invierno, es decir, hay mucho más viento en invierno y en cambio hay mucho más sol en verano, es decir, que hay una complementariedad estacional entre los dos recursos que se podría poner en valor si existiesen estas autopistas de la electricidad. ¿Cuáles son los principales obstáculos para que se produzcan estos mercados europeos? Pues por una parte, como decía, la insuficiencia de la actual infraestructura de transporte, porque la infraestructura de transporte que tenemos se ha creado históricamente orientándose a las necesidades de cada país, va de grandes centrales de generación a grandes centros de consumo, o de puntos de importación a grandes centros de consumo, y en la actualidad no existen incentivos suficientes para que ninguno de los países oriente el desarrollo de esa infraestructura a los intercambios internacionales, por distintos motivos que tampoco vamos a entrar ahora a fondo. Y como consecuencia pues se ha producido no existen mercados organizados ni de electricidad ni de gas a nivel europeo y tampoco existe una suficiente regulación europea tanto en el marco de lo que afecta a la comercialización, financiación, etcétera, de las infraestructuras como a los aspectos técnicos de operabilidad de esas infraestructuras comunes, ¿no? Entonces se ve en este gráfico cómo se ha desarrollado mucho en los últimos años el intercambio entre países, pero todavía estamos muy lejos de lo que sería deseable para hacer realidad los objetivos estos del 2020 a un coste del 2020 a un coste razonable, ¿no? ¿Qué se debería hacer? Pues hombre, por supuesto, crear una infraestructura de transporte que esté orientada desde una óptica europea, no desde una óptica nacional. Es decir, que esté orientada a transportar cantidades importantes de gas y de electricidad de un extremo a otro de Europa y no solo a
que sirva como apoyo de los sistemas nacionales que están a los dos lados del interconector, que sea más red que interconector, y que se planifique, se desarrolle, se financie y se construya y se opere desde instancias europeas, por supuesto en colaboración con las nacionales. Apoyar la creación de mercado organizado. Como sabéis, se está creando en España un hub ibérico del gas, apoyándose en la infraestructura gasista existente, que podría acabar siendo un hub europeo del gas si hubiese esas interconexiones, si se mejorasen esas interconexiones con el resto de Europa. Existe una iniciativa para crear, precisamente con sede aquí en Barcelona, un trader de energías fundamentalmente renovables, apoyándose en la iniciativa de la Unión por el Mediterráneo, que fuese capaz de crear un mercado de renovables no solamente a nivel europeo, sino también aprovechando las capacidades del conjunto de los países de la Unión por el Mediterráneo. Se debe también acelerar la regulación europea. Esta mañana se hablaba de armonización por parte del presidente de Ofgem. Efectivamente, en este campo queda mucho que hacer. Se deben consolidar lo que de momento son todavía incipientes instituciones energéticas, pues ACER, ENSOE en su condición, ENSOE y también la versión de gas. Crear las condiciones para que sea posible la financiación privada de estas redes. No es posible pensar que aproximadamente, se estima en unos 150.000 millones de euros que haría falta invertir solo en lo que es la supergrid o las autopistas de electricidad europea, vayan a salir de dinero público. Es imprescindible atraer dinero privado, y esto requiere modelos de gestión completamente distintos, utilizando la experiencia que hay en otros sectores, pues el partenariado público-privado, el modelo Brasil, el modelo que se está desarrollando por parte de la propia Ofgem para los interconectores en Gran Bretaña. Y también, por último, apoyar desde Europa el desarrollo tecnológico que permita, como se ha mencionado antes, reducir los costes de la sostenibilidad ambiental. Y en este tema concreto, en concreto la generación renovable, en especial solar y eólica offshore, y también las tecnologías de transmisión eléctrica de alta tensión y en corriente continua, que se están desarrollando bastante rápido, pero que probablemente todavía tendrían que acelerar el desarrollo y la reducción de costes. Y para terminar, si soy capaz de que pase, sí, pues como conclusiones, pues me parece a mí que un enfoque europeo de los sistemas eléctricos y gasistas, con la consecución de verdadero mercado único en Europa, apoyado en verdaderas autopistas de la energía paneuropea, es esencial para un futuro sostenible desde el punto de vista ambiental, económico, de seguridad y de calidad del suministro. En este enfoque España se vería beneficiada en cuanto que tendría una mejor utilización de su infraestructura gasista, también también en cuanto a la generación eléctrica, y eventualmente podría también generar electricidad de origen solar y eólico, que contribuiría a una más económica sostenibilidad de un nuevo modelo bajo en carbono para toda Europa. Y eso es todo por mi parte. Muchas gracias.